lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:37 en la mañana. Pablo Arosemena Marriott está conectado con nosotros vía telemática. Él es el gobernador de la provincia del Guayas. ¿Cómo le va, gobernador? Le saludamos Belkis Sánchez y quien habla Fabricio Vela. Bienvenido, buen día. Si puede activar el micrófono, por favor, Pablo. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Qué tal, Belkis? Un saludo cordial para ustedes y todos sus seguidores y radioescuchas. Gracias, gobernador. A ver, vamos a hablar del tema seguridad, pero es inevitable preguntarle su reacción sobre los hechos del último fin de semana, la excarcelación de Jorge Glass. Acabamos de entrevistar a Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacutic, y ella sostiene que este es el resultado de un acuerdo entre el gobierno y la Revolución Ciudadana, lo que le denominan algunos el correísmo. ¿Cómo lee usted eso, gobernador? El rechazo absoluto a esa decisión judicial, el que seamos respetuosos de la independencia de poderes, no quita la posibilidad de tener una opinión, y en este caso la opinión es contundente. El rechazo absoluto a esa decisión judicial. Entiendo, como se conoce públicamente, que el señor Glass tiene otras sentencias ejecutoriadas, así que esperaría que más temprano que tarde se emitan órdenes de captura para que lo puedan volver a agarrar, digamos, por las otras deudas pendientes que tiene con la ley. ¿Usted descarta que esta decisión judicial haya sido el resultado de una alianza entre el gobierno y el correísmo? Así es, y te diría dos razones concretas. Una, de principios, evidentemente, pues estamos hablando aquí de agua y aceite, de principios y visiones completamente distintas. Y lo segundo, ¿cuál sería el propósito? Digamos, si no tendría ningún tipo de valor práctico. Entonces, no existe tal acuerdo, pero más allá de eso, yo creo que aquí lo importante es decir que el señor Glass, que debería estar preso, y espero que lo esté de vuelta pronto, no ha sido, digamos, declarado inocente, ¿no? Ha habido esta situación extraña que la justicia tendrá que investigar y responder, pero el hecho jurídico, el acto delincuencial, digamos, sigue estando ahí. Los recursos de los ecuatorianos fueron usurpados y eso no ha cambiado. Correcto. Buenos días, les saluda Belkis Sánchez. Cambiando de tema y ya centrándonos en la materia de esta entrevista, a propósito del plan estratégico de seguridad para la ciudad de Guayaquil anunciado por el gobierno nacional, es preciso, creo yo, hacer primeramente una radiografía de lo que está ocurriendo en la ciudad, en donde cada vez es más alto el número de muertes violentas. ¿Qué está pasando y qué está enfrentando Guayaquil? De acuerdo. Entonces, el problema de la delincuencia organizada, el crimen organizado, delincuencia común, por un lado, y por otro lado, la violencia criminal, las muertes violentas, los homicidios intencionales, asesinatos, sicariatos, genera un malestar real y una zozobra, porque es evidente que pasa algo distinto a lo que pudo haber pasado antes, cuando siempre has tenido ciertos grados, digámoslo así, controlados de delincuencia común. Entonces, ¿cuál es el elemento disruptivo en la parte negativa del diagnóstico? Las muertes violentas. ¿Cuál es la causa raíz, el hilo conductor de esas muertes violentas de acuerdo a Policía Nacional en sus unidades investigativas y Fiscalía General del Estado? En una palabra, la droga, en dos palabras, el narcotráfico. Es decir, hasta un 90% de las muertes violentas en Guayas están explicadas por actos criminales vinculados directa e indirectamente a la droga. Entonces, cuando uno le pone la lupa a esa circunstancia y dice, veamos los 3 primeros meses de este año, 2022, enero, febrero, marzo, y ves que las muertes violentas, contrastadas contra los 3 primeros meses del año pasado, se triplican, es un hecho evidente. Lo segundo, cuando vamos a ver la causa raíz, justamente la lucha del Estado contra las drogas, y vemos que en esos mismos 3 meses de este año, en relación a los mismos 3 meses del año anterior, en el contexto del Guayas, la incautación de drogas se ha triplicado también. Ahí está bastante claro que hay una relación causal, de causa y efecto. Ahora, ¿significa que eso lo justifica, lo normaliza? En absoluto, pero en esta parte el diagnóstico es importante para poder entenderlo. ¿Qué primera reflexión planteamos nosotros desde Guayas? Bueno, Guayaquil
no produce droga ni armas. Dicho sea de paso, el Ecuador no produce droga ni armas. Entonces, la primera falencia que tenemos que identificar es por dónde están entrando todas esas drogas y armas ilegales que vienen a generar el problema en todo el Ecuador, pero particularmente en Guayaquil. ¿Por qué en Guayaquil? Sería la otra pregunta. Porque Guayaquil, al ser la ciudad capitana en la producción, en la ciudad puerto, y al estar potencializados a integrarnos al mundo a través de los puertos con el comercio y la producción, asimismo esa moneda tiene dos caras y también estamos, por tener puertos, expuestos a la contaminación, porque por los puertos también entra y sale las drogas, las armas y los dólares ilegales. Entonces, esa sería la primera reflexión del diagnóstico. Tenemos un incremento de muertes violentas, de acuerdo a Fiscalía y Policía, vinculadas al narcotráfico. Se concentra aquí por la exposición que tenemos los puertos. Habiendo entendido eso, ahí vendría la siguiente reflexión y es, ¿qué podemos hacer de aquí en adelante en el marco del nuevo plan que sea diferente a lo que se ha venido haciendo, que sirve en una primera fase de contención y en una segunda fase, digamos, de ir reduciendo esos índices de violencia, que para dar un dato, el indicador internacional de violencia son homicidios intencionales cada 100.000 habitantes. Ecuador en el 2021 cerró con una tasa de 14 homicidios intencionales cada 100.000 habitantes. Si lo hacemos un contraste, eso es una tasa que es el doble de lo que Ecuador tenía 2, 3, 4 años atrás. Y claro, en una visión regional, Colombia tiene una tasa que es el doble de Ecuador y México tiene una tasa que es alrededor del doble de Colombia. Pero está claro que Latinoamérica como un todo es una de las zonas junto al África más peligrosas del mundo y la droga juega el rol principal. Gobernador, ahora bien, estos 4 ejes mencionados con la presentación del plan el pasado viernes, contención de los niveles de violencia, activar inteligencia policial, desarticulación de grandes organizaciones delictivas y el sostenimiento. Digo, nada de esto se está cumpliendo en este momento, gobernador, o ¿cómo lo van a hacer? O lo que van a hacer es potenciar estos elementos que digo, terminan siendo lógicos dentro de cualquier política pública de combate a la delincuencia y al crimen organizado. Para ponerlo en perspectiva, yo te diría cuáles son los resultados hasta el momento, así como hace un instante hablábamos de la violencia criminal, lo que la causa, cuáles son los resultados de la acción policial en Guayas en lo que va de este año, para no irnos al año pasado ni más atrás. En lo que va de este año, si hacemos un ranking provincial, digamos, todas las provincias del Ecuador, y vamos a 3, 4 o 5 de los datos duros más relevantes. Delincuentes aprehendidos. ¿Cuál es la provincia que tiene más delincuentes aprehendidos en todo el Ecuador por la Policía Nacional? Guayas. ¿Cuál es la provincia que tiene más armas de fuego incautadas en todo el Ecuador? Guayas. ¿Cuál es la provincia que tiene más municiones que se utilizan en las armas de fuego incautadas en todo el Ecuador? Guayas. ¿Cuál es la provincia que tiene más bandas narcodelictivas desarticuladas? Guayas. ¿Cuál es la provincia que tiene más carros que han sido robados, que han sido recuperados en proceso de ser entregados a sus legítimos dueños? Guayas. Es decir, por donde uno lo mire, la productividad policial que coordinamos desde la gobernación del Guayas en el contexto del Ecuador, la Policía Nacional en Guayas está haciendo un trabajo que tiene sus resultados y los acabo de glosar los más importantes. Detengámonos en uno simplemente. Delincuentes aprehendidos. Promedio diario en Guayas, la Policía Nacional aprehende, agarra 43 delincuentes. Varios delitos, pero los principales, si hacemos un pareto, un 80-20, los principales delitos son por robo a personas, los agarran de forma flagrante tratando de robarle a una persona, o el segundo delito más común en Guayas, micronarcotráfico. Entonces, 43 delincuentes atrapados en promedio diario. ¿De ahí qué viene? Se lo entregas a los operadores de justicia. Y ahí hay un problema todavía, porque ahí viene el efecto de la puerta envolvente. Es que cada vez que la policía atrapa delincuentes, una buena parte de esos delincuentes aprehendidos ya tienen antecedentes penales. Entonces no solamente es el problema de la droga, sino que luego estamos agarrando gente que ya se había agarrado antes también. Entonces por eso nosotros hemos planteado una visión de la seguridad integral. Yo en su momento he dicho esto es como un edificio, una edificación, la seguridad que tiene varios pilares. Uno es el de la Policía Nacional
y el rol de la gobernación es coordinar a la policía con las Fuerzas Armadas, las fuerzas de orden público. Pero ese es un pilar. Al menos hay por lo menos dos pilares más. El pilar de la justicia, qué pasa con los delincuentes aprehendidos, y el pilar de la ley, que se produce o se fortalece desde la Asamblea. Y como sabemos, el Ejecutivo tomó la iniciativa de enviar un proyecto de ley para fortalecer la seguridad ciudadana hace alrededor de 70 días, puede ser, o sea, ya 2 meses y medio, y eso todavía no ha sido tratado en la Asamblea. Ojo, puede ser ese proyecto o la Asamblea puede mejorarlo, o pueden crear otro, pero está claro que se necesita fortalecer la seguridad también desde el ámbito de la Asamblea. Entonces, en resumen, yo te diría, tienes resultados que funcionan, pero luego están estas falencias de no tener el edificio de la seguridad completo, y me refería a justicia, Asamblea. Y luego tienes las cosas diferentes que se están haciendo, porque el presidente fue muy claro en definir una ruta de 30.000 policías más adicionales para el Ecuador, para suplir la brecha o déficit de servidores policiales que tiene el país hace muchos años. A veces hablamos de la deuda externa del Ecuador, el déficit fiscal, el hueco del Banco Central, el hueco de la Seguridad Social, pero pocas veces se habla de ese otro déficit que hay en la cantidad de servidores policiales. Yo varias veces lo he dicho, desde la gobernación, que el indicador internacional de Naciones Unidas es 4 servidores policiales cada 1.000 habitantes, 3 en el eje preventivo, 1 en el investigativo, y Ecuador como total tiene un promedio de 2,7 policías cada 1.000 habitantes. Y si hablamos de Guayas, el déficit es mayor. Es decir, todos los resultados que yo mencioné en un momento, donde Guayas es la provincia que incauta más droga, atrapa más delincuentes, más armas de fuego incautadas, etcétera, Guayas lo hace a pesar de que tiene por lo menos 5.000 policías menos que Pichincha. Entonces, al Ecuador le faltan alrededor de 30.000 policías, y si uno mira hacia atrás, yo no recuerdo ningún gobierno que se haya planteado el objetivo de cubrir esa brecha. Eso es algo positivo, no se lo logra de un día a otro. Formar un policía toma 2 años, un oficial de la policía toma 4 años, pero que esté eso marcado en el norte es positivo. Algo adicional que debo de mencionar que combina lo que sucede en las calles, está vinculado con lo que sucede o no sucede en las cárceles, y ahí viene con la rehabilitación que ha logrado el gobierno de la cárcel de máxima seguridad La Roca, a la cual las personas privadas de libertad, déjenme decirlo, digamos, de forma sencilla, le tienen pavor y bajo toda circunstancia no quieren estar ahí. ¿Por qué razones? Menciono una. En La Roca, de acuerdo, cumpliendo con las normas internacionales y derechos humanos, pero el régimen es 23-1. Eso significa que de las 24 horas del día, 23 horas, la persona privada de libertad está dentro de su celda, y 1 hora sale a un pequeño patio donde está la luz del día, conforme derechos humanos y todas las normas internacionales de situación carcelaria. Gobernador. Pero ese régimen 23-1 es muy duro, digámoslo así. Entonces, las personas privadas de libertad, los cabecillas, no quieren estar ahí, y el gobierno que habla en temas de seguridad sobre hechos consumados, ya no estamos diciendo algo que vamos a hacer, sino que decimos algo que ya se está ejecutando, que está funcionando, y que se va a seguir utilizando ese recurso de mover cabecillas a La Roca cada vez que sea necesario. Gobernador, yo quisiera profundizar brevemente en uno de los aspectos a los que hizo referencia y consultarle, desde su óptica, ¿qué se demanda del sistema de justicia del país? Porque si bien está clara la independencia de funciones, o al menos que esta debe ser garantizada y respetada, tenemos de un lado al gobierno nacional con el anuncio de la implementación de este plan integral de seguridad puntualmente para la ciudad de Guayaquil. Tenemos de otro lado a la función legislativa legislando precisamente, generando normativas en materia de seguridad. Pero ¿qué sucede ya en el ámbito de la justicia como tal, en el sistema como tal, que muchas veces ha sido cuestionado por su falta de celeridad y por una serie de aspectos? Gracias por la pregunta. Déjame decirte cosas concretas. Por ejemplo, actualmente en Guayas tenemos alrededor de 500 policías. 500 policías es un número inmenso, es una cantidad muy relevante para la cantidad de policías que tenemos. 500 policías están cumpliendo el trabajo de ser escolta de personas que jueces han ordenado medidas sustitutivas.
Entonces, alguien que en vez de estar cumpliendo su condena en la cárcel, está en su casa, esa persona tiene 3 policías, ¿no? Uno por turno. Y en esa circunstancia tenemos alrededor de 500 policías por órdenes de jueces. Entonces, hay otras formas de manejar eso. Lo hemos conversado en su momento porque el hecho de que seamos poderes independientes no impide que no podamos conversar, y en la gobernación hemos tenido, han sido muy bien recibidos los jueces, digamos, la cabeza del sistema judicial en la provincia. Hemos hablado de este tema, hemos planteado lo importante que es encontrar soluciones que no le mermen el recurso policial a la ciudad, para dar un ejemplo concreto. También hemos hablado de los casos puntuales cuando una persona privada de la libertad, cuando una persona que ha cometido un acto delincuente, que está en camino de ser una persona privada de la libertad, pero luego resulta que los juicios van a un ritmo que a todas luces, pues como se dice, la justicia que tarda, pues no es justicia, la justicia debe ser oportuna. Entonces van a unos ritmos sospechosos, por ponerlo de menos. Hasta ya casos donde realmente sorprende por qué personas que se las ha agarrado infraganti, digamos, en flagrancia, luego resulta que no son debidamente procesados y no termina en una encarcelación, sino que tenemos el efecto, como se dice coloquialmente, de la puerta envolvente, ¿no? Haciendo un símil de las puertas estas que uno entra y sale por las mismas. Entonces, son varios los problemas que se tienen y que hacemos desde la gobernación. Generamos espacios de coordinación para poder conversar. Claro, se conversa con las cabezas, se llega a entendimientos, hay buena predisposición en ese nivel, pero ya luego conforme uno va bajando y llega, digamos, al juez concreto y particular, hay los problemas que la ciudadanía lo siente y lo sufre, porque cuando estamos diciendo que una buena parte de las personas que estamos aprendiendo todos los días ya han tenido antecedentes penales, esto es un problema y necesitamos que ese problema más integrantes del sistema sean parte de la solución, no sigan siendo parte del problema. Ahora, señor gobernador, hay una referencia que le quiero hacer y sobre la que me gustaría pedir un pronunciamiento. El presidente Lasso, el viernes, en su cuenta Twitter publica: cumpliremos con este plan de fortalecimiento de la Policía Nacional, se incorporarán 30,000 efectivos adicionales, estamos combatiendo la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, este gobierno no pacta con las mafias y tampoco es indiferente. Pero el 23 de enero anterior ya hablaba de la presencia de 1,100 policías adicionales que vendrán a reforzar Guayaquil, $9 millones a la policía para que invierta en equipamiento, proyecto de ley que regula el uso de la fuerza, varias reformas a cuerpos legales para fortalecer la seguridad. Pero los dos primeros puntos, yo pregunto, ¿se cumplieron o recién se van a cumplir con el anuncio del viernes? Aquello que anunció el 23 de enero, ¿recién se va a cumplir con este anuncio del 8 de abril, gobernador? Lo que el presidente anunció en enero se cumplió en su momento. Me refiero específicamente a los 1,100 policías. Sí fueron asignados 2,100 policías adicionales a Guayaquil. Sí, ahora, entendamos que nadie trabaja 24 horas del día, digamos. Los policías que entran por turnos, ¿no? Eso es algo que así funciona, digamos, la naturaleza humana y así funciona la administración del talento humano. 1 y 2, los policías pueden estar en el eje preventivo, en la calle, o también pueden estar en el eje investigativo o en soporte administrativo. Pero sí, efectivamente llegaron esos 1,100 policías. Eso es una parte de lo que usted plantea. La segunda parte tiene que ver con recursos adicionales, alrededor de $9 millones extras para la adquisición de varias cosas. Vehículos, alrededor de 100 vehículos, motos para poder patrullar en zonas donde es difícil acceso de un vehículo, donde no llega un vehículo. También equipamiento, chalecos, radios, un centro de comando-control, bueno, una serie de equipamiento. Eso está todavía en proceso, pero el ok se dio y es parte del proceso normal, o sea, no es un proceso que sea distinto a como debe ser, y eso en 30, 45 días estará, esos recursos se habrán ya utilizado en ese equipamiento extra. Entonces, eso muy bien. Ahora, tener más policías adicionales, eso requiere hacer cosas diferentes, y esa es la nueva visión que ha planteado el presidente, porque hasta aquí los policías que venían a Guayaquil o al Guayas evidentemente vienen de alguna parte, digamos, o sea, no todas las provincias tienen las necesidades que puede tener Guayas o Manabí o Esmeraldas o Sucumbíos, entonces hay debe haber una suerte ahí de asignación eficiente del recurso escaso, pero para tener más policías como país
que digamos que es la solución de fondo, es lo que el presidente ha planteado, y de lo que pudimos estar en el evento el día viernes en la Playita del Guasmo, el presidente fue muy claro definiéndole el objetivo al comandante general de la Policía Nacional, que tiene que lograr esos policías por cantidad de 30.000 digamos, en 3 años y pico que queda de gobierno. Algo interesante es cómo se va a lograr eso, y aquí tal vez también puedo mencionar algo que creo que no se conoce mucho, en la elaboración del Plan de Seguridad Integral para Guayaquil, que se lo trabajó con la comunidad, con los GATS. Realmente se hizo un esfuerzo grande. Recuerden que acá vino Max Campos, el viceministro de Seguridad, estuvo casi 45 o 60 días en Guayaquil trabajando desde abajo, desde el territorio, con las distintas submesas técnicas para poder armar este gran plan de seguridad. Una de las buenas prácticas que se identificaron es la conscripción policial o el policía auxiliar, es decir, encontrar una forma de poder formar policías en menos tiempo. Yo les decía hace un momento que formar un policía en Ecuador toma 2 años y si es oficial 4 años, pero habrá gente que nos está viendo que dice, yo sé que ustedes lo ven no solo en el Ecuador sino en otras partes también, y me pasa que siempre me contacta algún compatriota que está, digamos, en Los Ángeles o en Nueva York, me dice: gobernador, le cuento que yo soy policía acá y en 6 meses ya fui policía, y eso es real, eso es verdad. Entonces, un poco basada en esas buenas prácticas, se trabajó con Max Campos, el viceministro de Seguridad, un camino para también tener esta suerte de conscripción policial o el auxiliar de policía, y en concreto poder tener policías en menos tiempo. Son policías que en el tiempo podrán ir cumpliendo los otros requerimientos, pero de forma más rápida podemos contar con el mayor número de servidores policiales en el territorio. Gobernador Pablo Arosemena, lo último para cerrar. Usted había anunciado en noviembre del año pasado, el 9 de noviembre, que antes de fin de año se iba a instalar en una cárcel de Guayaquil un escáner de carga. ¿Finalmente se instaló o no se instaló ese escáner en la cárcel, en la penitenciaría del Litoral, gobernador? 2 cosas. Lo primero, el 9 de noviembre es una fecha que siempre todos tenemos que recordar porque es el Día de la Libertad, es el día que celebramos la caída del muro de Berlín, por un lado. Por otro lado, en los temas de seguridad siempre hablamos sobre hechos consumados. ¿Qué te puedo decir en concreto? Yo la semana pasada estuve con el general Ramírez en La Roca. Es una instalación fortalecida, es una cárcel de máxima seguridad que cuenta y va a seguir contando con toda la infraestructura de seguridad que se necesita en un penal de máxima seguridad. Y asimismo, esa visión de fortalecimiento de la seguridad se la va a tener en otros centros de privación de la libertad del recinto penitenciario que tenemos acá en Guayaquil. En este punto del camino te puedo decir que sí da gusto poder ver cómo se ha venido trabajando en fortalecer esa infraestructura de seguridad. Ya lo concreto, dónde está lo que hemos puesto, cómo, cuándo y dónde, digamos, ya habrá un momento más adelante para poder invitar a los ojos de la prensa y de forma controlada poder comunicar las cosas que se han hecho, pero en este punto del camino que todavía estamos haciendo las gestiones que el país lo conoce, y decía yo hace un momento, las personas privadas de libertad le tienen pavor a ir a parar a La Roca por ese régimen de seguridad tan fuerte que tiene 23.1, preferimos ya los detalles poder comentarlos un poco más adelante, pero tengan la seguridad que se está trabajando siguiendo esa hoja de ruta que ha demarcado nuestro presidente de la República, Guillermo Lasso. Gobernador, gracias por el tiempo, que tenga una buena mañana. Gracias, un abrazo. Gentil, un abrazo. Gracias a Pablo Arosemena Marriott, gobernador de la provincia del Guayas, ratificando la postura del gobierno respecto de la excarcelación del exvicepresidente Jorge Glass, y por otra parte explicando detalles del plan de seguridad ciudadana que fue presentado el día viernes por parte del presidente Guillermo Lasso en la provincia del Guayas. 8:01 en la mañana, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.